Capítulo 2. Un método basado en el diálogo. Sócrates entendía la filosofía como la práctica de un método que ponía a prueba el saber de las personas mediante un estilo de conversaciones basado en la refutación. Este método hunde sus raíces en la tradición recibida y la experiencia religiosa de Sócrates y domina su actividad filosófica hasta el punto de que su personalidad entera se confunde con él. El juicio y la condena a muerte de Sócrates es sin duda el aspecto, el aspecto mejor documentado de la vida del filósofo. No solo es el punto de partida de los diálogos socráticos como género, sino que muchos de ellos giran muy concretamente en torno a este hecho fundamental. Hasta 5 de los diálogos escritos por Platón tienen lugar en los días previos, posteriores o bien en el día mismo del juicio. Más aún, este juicio es la razón por la que se escriben todos los demás diálogos, sea cual sea su escenario. Al final se trata de el esclarecer si Sócrates debía o no debía morir. En la versión de que Platón de la vida judicial, recogida en su Apología, Sócrates dirige a sus jueces un largo y brillante discurso, aunque no muy acertado si su intención era realmente salir con vida de la situación. Muestra de ello es que el procedimiento proveía de dos votaciones, una para determinar la culpabilidad y otra para establecer la pena. En el caso de que la primera hubiese resultado inculpatoria, al parecer la primera votación fue en este sentido, pero por un margen relativamente estrecho de votos, lo que firmó la impresión casi unánime entre los comentaristas de que los cargos no eran demasiado sólidos. En la segunda votación, en cambio, y en claro incongruencia con la anterior, Sócrates fue condenado a muerte por una abrumadora mayoría. Es obvio que la actuación de Sócrates en el juicio no fue beneficiosa por sus propios intereses, por lo menos para los inmediatos. Platón da a entender que demostró una actitud demasiado osada. Genofonte lo describe directamente como un suicidio judicial deliberado. La primera línea de defensa de Sócrates consiste en ningunear abiertamente a las acusaciones formales que se dirigen contra él, como también a las personas que le habían presentado. Según Sócrates, ninguno de aquellos jóvenes habrían atrevido a pensar cargos tan vagos como un ciudadano mucho mayor que ellos. En aquel momento Sócrates tenía 70 años y menos aún habrían sido tomados en consideración por nadie, si no fuera por la campaña anónima y encubierta de crédito, de descrédito, de descrédito que un gran número de personas llevaba realizando contra él desde hacía largo tiempo. Muchas de ellas seguramente eran los padres o los tíos de buena parte de los presentes. El único nombre que da Sócrates para identificar a esta mesa indistinta de atenienses es el de Aristófanes. El filósofo resume del siguiente modo las acusaciones de aquella vieja campaña y que en su opinión se oculta detrás de los cargos por los que estaba siendo juzgado entonces. Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas subterráneas y celestes. Al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a otros. La frase es un resumen bastante elocuente del contenido de las nubes y según Sócrates constituye un ejemplo característico de la columna y la envidia que va a condenarle. Igual que antes, ha condenado a tantos hombres buenos. No obstante, pronto queda claro que en el fondo tampoco cree que los atenienses le estén juzgando realmente por eso, aun cuando ellos lo crean así. Sócrates sugiere a los jueces que consulten entre ellos mismos acerca de si lo han visto hablar de alguna de estas cosas. Debe tenerse en cuenta que el jurado estaba formando por nada menos de que 501 ciudadanos atenienses, muchos de los cuales habían podido escuchar a Sócrates en numerosas ocasiones. El jurado, pues, sabía mejor que nadie que aquellas acusaciones le correspondían mucho menos a él que a cualquier de los demás filósofos que visitaban periódicamente la ciudad. Y sin embargo, quien se encontraba aquel día bajo juicio era él y no otros filósofos.
¿Cómo se explicaba aquella situación? Se preguntaba Sócrates retóricamente. Su respuesta era que si había algo que le distinguía a él particularmente de todos los demás filósofos y era el motivo de aquella inmadversión tan especial que se había ganado, ninguna de las exposiciones públicas o encubiertas que se habían vertido hasta entonces contra él acertaba a explicar con claridad en qué consistía. Sócrates, en cambio, sí procede a hacerlo a continuación. Su originalidad filosófica se debía a un cierto tipo de sabiduría que se caracterizaba ante todo por ser una sabiduría propia del hombre, frente a la sabiduría propia de los dioses, a la que, según Sócrates, aspiraban los demás filósofos. Para más detalles, recurrió a un relato que se ha vuelto célebre y que ha dado pie a numerosas interpretaciones. Antes de empezar, pidió a su audiencia, estando tan cerca de la raíz de la ofensa, que contuviera en lo posible su indignación ante lo que iba a escuchar y le diera tiempo a explicarse, tiempo a explicarse. El oráculo de los Delfos. Un amigo de Sócrates de nombre Querefonte viajó a una cierta ocasión, viajó en cierta ocasión hasta el santuario de Delfos. Era este uno de los templos más renombrados en todo el mundo griego, dedicado al dios Apolo. El dios hablaba por boca de una pitonisa que, aunque sus comunicaciones tomaban a menudo la forma de frases oscuras e inconexas que daban luego gran trabajo a interpretación a sus oyentes. Tal vez por esta razón y también porque era una persona joven y audaz, Querefontes hizo una pregunta muy directa. ¿Hay alguien más sabio que Sócrates? La respuesta de Pindotonisa también fue muy directa en esta ocasión, por lo menos en apariencia. Nadie es más sabio que Sócrates. En este punto de su relato, el filósofo tuvo que pedir nuevamente convención al jurado y se apresuró a explicar que las palabras de Heráclito ocultaban una vez más un gran misterio, pues él sabía mejor que nadie que no era ningún sabio, pero apuesto que el dios Apolo no podía mentir, y menos aún equivocarse. Optó finalmente por iniciar una investigación para esclarecer el sentido de sus palabras. Sócrates fue a hablar con una persona que tenía fama de sabia, con el fin de comprobar en efecto lo era más que él. Pero para su sorpresa, lo que comprobó fue que aquella persona solo se creía sabia, pero que no lo era en realidad. Sócrates llevó adelante sus indignaciones de manera sistemática con toda clase de personas más y menos sabias según su reputación, y el resultado fue siempre el mismo. Ninguna sabía realmente lo que pretendía saber. Ninguna sabía realmente lo que pretendía saber. La conclusión de esta investigación se ha resumido ya desde la antigüedad en una de las frases más repetidas de la historia de la filosofía. Solo sé que no sé nada. Ocurre, sin embargo, que Sócrates no pronuncia nunca esa frase, ni en los diálogos escritos por Platón, ni en los que se conservan en los demás discípulos, y no parece además un buen resumen de la declaración que sí se le atribuye acerca de estas cuestiones. En el propio contexto de apología, lo que dice Sócrates es que él, a diferencia de sus interlocutores, no pretende saber aquello que no sabe, pero sí parece saber algunas cosas, y no solo él, sino también los demás. Sócrates manifiesta incluso certeza en cuestiones relacionadas con sus propias experiencias o con sus actitudes personales. Tampoco está inclinado a cuestionar la sabiduría de los artesanos en relación con sus oficios, como por ejemplo la de su padre y tal vez la suya propia como escultor de taller. Es más, dicha sabiduría constituye un término de comprobación recurrente en sus diálogos, como si cualquiera otro saber tuviera que medirse con este antes de ser aceptado como tal. En sus discursos, Sócrates establece incluso una relación inversa entre lo que una persona cree saber y lo que sabe en realidad, de modo que es entre los más modestos
de los atenienses donde encuentra más sabiduría. En otras palabras, el resultado de la investigación es que el saber de los hombres es poco valioso, como responde a su baja condición en comparación con los dioses. Sócrates pone en boca de la pistonisa una versión ampliada y clarificada de su anterior revelación en los siguientes términos. Es el más sabio el que, de entre vosotros hombres, conoce como Sócrates, que en verdad es digno de nada respeto respecto a la sabiduría. Lo que Sócrates sabe es que es hombre y que como tal su conocimiento es limitado e inseguro. Estos mismos, por supuesto, es también un conocimiento bien pequeño, pero es lo que distingue a Sócrates de los demás hombres y lo convierte en el más sabio de todos. En los diálogos de juventud de Platón, aquellos que se consideran más cercanos en el tiempo y en las ideas de su maestro, podemos apreciar en su versión más pura la clase de investigación que describió Sócrates en su discurso de la apología, aunque su impronta puede reconocer de modo general en el formato mismo del diálogo socrático. De acuerdo con el carácter de misión divina que ha atribuido a esta práctica filosófica, Sócrates nos espera en estos diálogos a que alguien acuda a él en busca de sabiduría, como hacían los sofistas, sino que va él en busca de personas a las que interpelar. Las personas escogidas son en general aquellas que creen poseer un saber especial acerca de algo y las interroga sobre estos mismos creer saber, con el piadoso hablar sobre la piedad, con el poeta sobre la poesía, con el sensato sobre el sensatez, y así sucesivamente. La primera pregunta de Sócrates es más o menos siempre la misma. ¿Qué es la piedad, la poesía, la sensatez? Aristóteles destaca la definición como una de las grandes aportaciones de Sócrates a la lógica, y en efecto, su pregunta van siempre dirigidas a evitar que la otra persona se extienda a una exposición e intercambie, en cambio, que comprima todo su saber en el menor de número de palabras posibles. Si es preciso, la interrumpe y ofrece él mismo una fórmula corta que resume lo dicho. La definición así obtenida es luego examinada, siempre a partir de preguntas y respuestas cortas y sin permitir que la otra parta se explaye. Básicamente lo que se examina es que la definición incluya todos los casos que debería incluir, que excluya los que debería excluir y que especifique la propiedad que permiten que está a establecer si un caso está o no incluido. De acuerdo con esto, Aristóteles resume la aportación de Sócrates a la lógica en dos elementos, la definición y la introducción, de tal modo que el procedimiento socrático consistiría desde el punto de vista en hallar la definición universal de un término por la vía de la introducción inducción desde sus casos particulares. Es importante observar que los casos particulares que interesan a Sócrates no son los usos y sentidos que se puedan dar a las palabras piedad, poesía o sensatez. Es un determinado contexto lingüístico, como era práctica habitual entre los sofistas, sino lo que tiene que ver con los objetos reales, mentados por estas palabras. En el curso de este examen es interlocutor completamente matiza. En el curso de este examen, el interlocutor complementa, matiza, desarrolla, etc. Su definición inicial. Pronto, sin embargo, queda claro que este es incapaz de dar coherencia a las diversas afirmaciones que va realizando. El conflicto entre ellas no hace que más que crecer con cada nuevo intento de resolver. No, espérame. Entre no hacer más que crecer cada nuevo intento de resolver. El interlocutor se va metiendo de este modo con la ayuda de Sócrates en un atrolladero al que no encuentra salida o en lo que los griegos llamarían una aporía, el método a examen. El método de Sócrates ha recibido el nombre de helénctico, en el sentido de que procede aparentemente por refutación. Elenchos es refutación en griego. Es importante observar
No obstante, que por este método no se refuta ninguna tesis en particular. Solo se concluye que todas las tesis afirmadas no pueden ser válidas al mismo tiempo, pero no hay modo de establecer de forma concluyente cuál o cuáles son las tesis que se deben abandonar. Eso distingue claramente la práctica socrática de otros métodos de razonamiento por refutación que usaban ya los matemáticos de su tiempo y que estaban específicamente diseñados para refutar algunas premisas en particular. En este sentido, el procedimiento socrático no produce ningún resultado en un primer momento. Uh, Las conversaciones de Sócrates en los diálogos platónicos tempranos adoptan esta forma característica. Parten de una pregunta con la forma ¿qué es X? Examina las sucesivas definiciones que se proponen en respuesta. Pregunta, ¿qué es lo pío? Definición, lo pío es acusar a quien comete un detalle. ¿Hay otros muchos de cosas que tú afirmas que son pías? Los píos es lo que agrada a los dioses. Unos dioses considerados pías, unas cosas y otras, las mismas cosas serían pías impias. Definición 3. Lo pío es lo que agrada a todos los dioses. Más allá de despertar la duda, es en el interlocutor. A ver, a ver, a ver. En este sentido, el procedimiento socrático no produce ningún resultado en un primer momento, más allá de despertar la duda en el interlocutor. Incluso la palabra duda resuelta excesiva para describir su resultado, pues del mismo modo que no sabemos cuál de las tesis se han refutado, tampoco tenemos razones para dudar más de una que otra. En este sentido, como hemos visto, es más exacto decir que concluye en una aporía. Algunos han llevado esta idea al extremo de sostener que el Sócrates de los primeros diálogos de Platón es básicamente un provocador, es decir, que sus procedimientos no llevan ni pretende llevar a ningún tipo de conocimiento. Una opinión frecuente dentro de estas perspectivas es que Sócrates impone exigencias excesivas al conocimiento humano. Uno de estas exigencias sería lo que se ha llamado la prioridad de la definición, es decir, el criterio según el cual solo pueden decir que saben algo si eres capaz de definirlo de forma universal. Sin duda, alguien que impusiera este criterio lo tendría muy fácil para llegar a las conclusiones escépticas, pero no parece que sea esta la posición de Sócrates. En sus discursos, la definición no marca la definición entre saber y no saber, sino entre el saber divino y el saber humano. En efecto, quien fuera capaz de dar definición universal de un concepto se habría elevado por encima de la perspectiva limitada de los seres humanos, en el sentido de que su saber sería aplicable a cualquier persona y situación, y no valdría únicamente para su caso particular. Su perspectiva sería muy literariamente de un dios. Comparado con este saber, el saber humano es de muy escaso valor. Es casi como no poseer ningún saber, llega a decir Sócrates, pero eso es todo lo lejos que llega. Sócrates admite, explica explícitamente el saber humano como una forma de saber. Sin duda, la limitación de este saber queda claramente reflejado en el hecho de que Sócrates y sus interlocutores no logran dar en ningún caso con la definición universal que ensayan. Pero sí el problema de este saber no es otro que las limitaciones. Es decir, si no hay ninguna razón de principio para negarle la condición de saber, es razonable, supone que es un procedimiento de examen como el propuesto por Sócrates. Esta definición a corregir sus limitaciones a medida que extiende en el tiempo y se amplíe el número de personas implicadas en el examen de sus propias ideas y de los demás. Nada de lo que dice Sócrates indica que su horizonte sea otro que este. Eso no significa, por supuesto, que Sócrates se haga ilusiones acerca del valor del saber actual de los hombres, incluido el suyo propio. Tal como hemos visto, el hombre no puede saber en certeza cuál de sus ideas actuales es la correcta y cuál no. Tampoco puede anticipar con claridad cuándo va a obtener esta certeza, ni siquiera si va a obtenerla. La pobreza de esta situación ha llevado a muchos lectores a plantear de un modo u otro que Sócrates sí sabía o tal vez adivinaba
cuál era la idea correcta, por lo menos en la medida suficiente para pilotar la conversación hacia la mejor conclusión. Este fue, de hecho, el camino que siguió Platón al desarrollar la teoría de las ideas innatas en sus diálogos de madurez. De acuerdo con esta teoría, el método socrático pretende en realidad recordar unas ideas que el alma ya posee de forma innata. No cabe duda que eso contribuye mucho a resolver las inquietudes que genera el método socrático. Así, no solo garantiza que las ideas verdaderas están al alcance del ser humano y que éste va a reconocerlas cuando las encuentre, sino que ofrece una expectativa mucho más alentadora para la búsqueda, en la medida en que el recuerdo atraerá al investigador hacia las ideas verdaderas. Sin embargo, no parece que fuera esta la perspectiva de Sócrates que retrata al propio Platón en sus diálogos de juventud. En estos primeros diálogos, Sócrates no parece dar ninguna importancia al punto de partida de las conversaciones. Cualquier idea que proponga su interlocutor le parece acertable, ya se trata de una creencia profundamente arraigada o de una conjetura lanzada para salir del paso. Basta con la que esté dispuesto a ponerla a prueba con el método. En cambio, en cuanto empieza el examen, la actitud de Sócrates cambia por completo. Reclama con insistencia el acuerdo de su interlocutor a cada paso de la argumentación e incluso se niega a darlo si este acuerdo no existe o no es sincero. Parece claro que lo importante para Sócrates es la comprobación, no el punto de partida. Y no hay razón para pensar que su actitud fuera muy distinta en el caso de que las ideas que pudiera tener él mismo al comienzo de las conversaciones. Es más, Sócrates usa reiteradamente la fórmula me examinaba a mí mismo y a otros para describir su método, es decir, insiste en que se trata de poner a prueba tanto sus propias ideas como las de su interlocutor. Sin duda, la superior para pericia de Sócrates en la aplicación del método, le atribuye la iniciativa en la mayoría de las conversaciones, pero esto no cambia el carácter especular de la situación. El hecho de que al examinar a otro también se está examinando a sí mismo. En último término, Sócrates no tenía ninguna autoridad por encima de su interlocutor, ni puede garantizar, por tanto, el éxito de la investigación. En definitiva, todo el método está volcado hacia la comprobación posterior. Mira hacia adelante y no hacia atrás. Otro de los discípulos de Sócrates, Ecolides de Mergara, ve en esto justamente la esencia del método. Se trata de disputar las conclusiones, no las premisas de los argumentos. La misma idea pone Platón en boca de Sócrates en otra cita célebre que resume su concepción de la racionalidad. Porque yo no ahora, porque yo, no ahora, sino siempre, soy de condición de no prestar atención a ninguna otra cosa que el razonamiento que al reflexionar me parece el mejor. El método socrático busca sencillamente la mejor conclusión posible, que será por supuesto aquella que no sea refutada en el curso del examen más amplio posible. Uno de los rasgos que siempre han llamado la atención en los diálogos socráticos es el optimismo que demuestra Sócrates en todo momento, a pesar de los escasos motivos que el desarrollo de la investigación parece darle para ello. En los diálogos de juventud de Platón, la investigación apenas logra ir de refutación en refutación, sino que esta de siquiera pistas claras acerca de cuál es el camino que debería seguir. Los interlocutores de Sócrates caen a menudo en el desánimo y la conversación languidece a medida que sucesivamente intentos de definición se enredan en la aporía. En el Trifón, Sócrates propone la imagen de un laberinto para describir las intricadas formas en que una afirmación se enredan y entran en conflicto con otras. Por supuesto, todo esto no hace más que confirmar las limitaciones y por tanto el escaso valor del saber presente de los seres humanos, sobre el que insiste Sócrates hasta la saciedad en su discurso de la apología. También justifica el escaso interés que demuestra por la calidad de las premisas de partida de la conversación.
El único camino para superar las limitaciones presentes y exceder a un saber valioso es llevar adelante el examen metódico de las propias ideas durante el tiempo que sea preciso y con la colaboración de cuantos interlocutores sean precisos. En este sentido, el optimismo socrático podría desempeñar también un papel metodológico al centrar la atención de todos en lo único que debería importar desde su punto de vista, las conclusiones esperadas y desviarla de lo que no debería hacerlo, las premisas actuales. El accidentado devenir de las investigaciones socráticas no se corresponde demasiado con la imagen relativa pacífica que dio de ellas Aristóteles como la inducción de definiciones universales a partir del examen de casos particulares. En los diálogos más socráticos de Platón, casi cada nuevo caso examinado obliga a un replanteamiento completo de la definición que pretendía demostrar con ello, lo que vuelve prácticamente incorrosible la inducción. Es más, también nuestra descripción anterior resulta mucho más ordenada y previsible que los diálogos reales, los cuales resultan siempre más variados, más flexibles e incluso más confusos de lo que todas estas indicaciones dan a entender. A veces los propios practicantes en el diálogo pierden de vista el hilo argumentativo y razonan de forma circular o aparentemente sin rumbo. Esto ha llevado a algunos, como hemos visto, a negar que existe tal como un método socrático en estos primeros diálogos. La mayoría de los intérpretes actuales, no obstante, prefieren decir que el método socrático debe verse más como un arte que como un método, por lo menos en el sentido de que da la filosofía posterior a este término. Cuando se habla del método en filosofía, se acostumbra a pensar en algo más o menos próximo a la definición que propuso Descartes de él como un conjunto de reglas ciertas y fáciles que cualquiera que fuera el que las observara con exactitud le sería imposible tomar lo falso por verdadero, sin requerir inútilmente esfuerzos de la mente, pero aumentando siempre gradualmente el propio saber. Nada más lejos de lo que propone Sócrates, igual que el herrero, el zapatero o el médico, con lo que se compara una y otra vez. Sócrates aplica un conjunto difuso de técnicas y destrezas extraídas de la experiencia práctica que no sería capaz de definir a través de un conjunto de reglas abstractas. Por otro lado, Sócrates también puede garantizar un resultado con la seguridad de lo que hace Descartes. Es más, el primero resulta que obtiene y el único que reivindica propiamente en su discurso de la apología. Es más, el primer resultado que obtiene y el único que reivindica propiamente en su discurso de la apología no es la verdad, sino un estado de duda o aporía, tanto en él mismo como en su interlocutor. Es interesante observar que la duda constituye el punto de partida del método de Descartes. Su primera regla, cierta y fácil, mientras que para Sócrates es el primer resultado de la aplicación del método, obtenido además en caso de obtenerse, pues el hombre se resiste a ello tanto como puede, con gran esfuerzo y dificultad. Es lo que... Oh, shit. Mm.
En este caso, Sócrates se interesa exclusivamente por lo que le parece el mejor razonamiento posible acerca de lo que son las virtudes de la sabiduría llevadas hasta su última consecuencia. Nadie conseguirá que baje a hablar sobre el compromiso entre injusticias relativas como la suma del botón. Esto no lo he leído. Su propio saber y el otro. Todo. Verga. Sí, me fui demasiado. Ok. También justifica el escaso interés que demuestra por la calidad de las premisas de partida de la conversación. El único camino para superar las limitaciones presentes y acceder a un saber valioso es llevar adelante el examen metódico de las propias ideas durante el tiempo que sea preciso y con la colaboración de cuantos interlocutores sean precisos. En este sentido, el optimismo socrático podría desempeñar también un papel metodológico, el centrar la atención de todo lo en lo único que debería importar desde su punto de vista, las conclusiones esperadas y desviarla de lo que no debería hacerlo, las premisas actuales. El accidente de venir de las investigaciones socráticas no corresponde demasiado con la imagen relativamente pacífica que dio de ellas Aristóteles, como la inducción de la definición universal a partir del examen de cosas particulares. En el diálogo más socrático de Platón, casi cada nuevo caso examinado obliga un replanteamiento completo de la definición que pretendía demostrarse con ellos, lo que vuelve prácticamente irreconocible la inducción. La más también nuestra descripción, es más, también nuestra descripción anterior resulta mucho más ordenada y previsible de los diálogos reales, los cuales resultan siempre más valiosos, más flexibles e incluso más confusos de los que todas estas indicaciones dan a entender. A veces lo propio participan en el diálogo pierde de vista el hilo argumentativo y razonan de forma circular o aparentemente sin rumbo. Esto ha llevado a algunos, como hemos visto, a negar que existe tal cosa como un método socrático en estos primeros diálogos. La mayoría de los intereses pretende actuales, no obstante, prefiere decir que el método socrático debe verse más como un arte que como un método, por lo menos en el sentido de que da la filosofía posterior a este término. Cuando se habla del método en filosofía, se acostumbra a pensar en algo como más o menos próximo a la definición que propuso Descartes de él como un conjunto de reglas ciertas y fáciles que cualquiera que fuera el que las observara lo con exactitud, le sería imposible tomar lo falso por verdadero, sin requerir inútilmente esfuerzos de la mente, pero aumentando siempre gradualmente el propio saber. Nada más lejos de lo que propone Sócrates, igual que el herrero, el zapatero o el médico, con lo que se compara una y otra vez.
Sócrates aplica un conjunto de difuso de técnicas y de destrezas extraídas de la experiencia práctica que no sería capaz de definir a través del conjunto de reglas abstractas. Por otro lado, Sócrates tampoco puede garantizar su resultado con la seguridad que lo hace Descartes. Es más, el primer resultado que obtiene y el único que reivindica propiamente en su discurso de la apología no es la verdad, sino un estado de duda o aporía, tanto en el mismo como en su interlocutor. Es interesante observar que la duda constituye el punto de partida del método de Descartes, su primera regla cierta y fácil, mientras que para Sócrates es el primer resultado de la aplicación del método, obtenida además en caso de obtenerse, pues el hombre se resiste a ello tanto como puede, con gran esfuerzo y dificultad. En lo que ambos coinciden, no obstante, es en el objetivo último de aumentar el saber, que el objetivo es este para Sócrates y no la aporía en que se pone de manifiesto y precisamente por alguno de las actitudes que adopta cuando las cosas se ponen difíciles en estos primeros diálogos. Así cuando sus interlocutores se enredan, como él, en la aporía y dan signos de querer abandonar, Sócrates es quien se esfuerza por salvar la situación, quien sugiere retomar vías que antes se habían descartado o insiste en hipótesis que ya se habían revelado como dudosas. Lejos de buscar el cierre de la conversación, es un gesto de provocación. Sócrates Sócrates se esfuerza tanto como puede por mantenerla viva. Para ello, está dispuesto además a admitir una variedad mucho mayor de los componentes, de los comendas y arreglos provisionales de lo que sugiere la idea de un método socrático, un método puramente refutatorio, como insistió en verlo la tradición posterior, que fue lo que lo bautizó como el Enchos. Precisamente estos arreglos y compendas son lo que permite a Sócrates mantener a sus interlocutores y a sí mismo en el único camino capaz de resolver la aporía creada y que no es otra que implicaciones permanentes del círculo de perspectivas y cuestiones consideradas durante tanto tiempo como sea preciso. De este punto de vista, cualquier intento de encajar el método socrático en el método formales de razonamiento que propuso Aristóteles o en cualquier otro esquema formal por los demás, no puede menos que resultar insatisfactorio. No obstante, algunos lógicos han sugerido que si se quisiera dar alguno, la inducción no sería el mejor candidato, ni siquiera de entrar dentro del propio esquema aristotélico. El modelo que se ha sugerido en uno, eso es lo que queda por debajo incluso de la inducción en cuanto a certeza lógica y que Aristóteles consideró por ello inadecuado para la ciencia. Se ha dicho a menudo que es el razonamiento propio de los detectives o de los médicos. Se trata de lo que Aristóteles llama la abducción, cuyo objetivo es buscar la mejor explicación posible de ciertos resultados a partir de una combinación de cosas particulares y reglas generales. Es un rasgo característico de la abducción. Es un rasgo característico de la abducción que no puede garantizar un acercamiento gradual a la verdad como que ofrece la inducción o como el que asegura Descartes para su propio método. Para su propio método, aunque sí cabe confiar razonablemente en que sea así. A la vista de las insistencias de Sócrates a la finalidad de su método con esta clase de artes, así como de ciertas actitudes que adopta acerca de su propio progreso en el saber, es probable que esté fuera de el modelo de razonamiento en el que más se habría reconocido. Eso sí, siempre que se tomara en combinación con las ideas de la investigación lo más amplia posible y que no admitiera otra finalidad más concreta que el arte de vivir en general. El espíritu divino, si hemos de tomarnos en sentido literal el relato de Sócrates, su práctica filosófica más característica empieza tras la visita de Queréofonte, el oráculo de Delfos, y en
obediencia a la misión que éste le había encomendado de forma típicamente oscura e indirecta. Los especialistas fechan este viaje en torno al 430 a.C. No obstante, es razonable pensar que la actividad filosófica de Sócrates debía de ser previa, aunque solo fuera para explicar la pregunta que hizo Querófonte a la pistonisa acerca de si había alguien más sabio que Sócrates. Por otro lado, el propio Sócrates apunta en su juicio que la orden del Dios le había llegado también por otras vías. Como digo, realizar este trabajo me ha sido encomendado por el Dios por medio de oráculos, de sueños y de todos los demás medios por los que alguna vez alguien de condición divina ordenó a un hombre hacer algo. Una de las vías que más han llamado la atención es lo que Sócrates llamó el espíritu divino, daimonion en griego. Un daimonion era una figura intermediaria entre los dioses y los hombres, o bien, según algunas versiones, la manifestación velada del propio Dios. De acuerdo con Sócrates, un espíritu divino de esta naturaleza lo acompañaba desde la infancia y tomaba la forma de una voz que escuchaba en su interior. La intervención divina no distingue entre ocasiones grandes y pequeñas, pero en cambio se caracterizaba siempre por tener un sentido negativo. No le decía lo que debía hacer, sino lo que no debía. Se entiende que quien así se dirige a Sócrates es el dios Apolo y su intervención podía ser tan trivial como detener sus pasos cuando iba a marcharse y estaba a punto de llegar a un interlocutor interesante, o tan trascendental como negarlo como cualquier implicación en la política de la ciudad, para mantenerla al margen de dispuestas y alargar al máximo el tiempo que podía seguir a su servicio. Por supuesto, quien interpreta así el sentido de las investigaciones divinas es el propio Sócrates, ya que, ya que estas poseen, como se ha dicho, un carácter puramente negativo. De acuerdo con esto, existiría una relación previa y continuada de Sócrates con el dios Apolo, el cual sería el principal investigador y facilitador de su actividad filosófica a lo largo de toda su vida. El relato queda muy bien ordenado si pensamos que la visita de Querófonte a Delfo tenía por objeto justamente confirmar esta relación, la cual debía ser bien conocida por ambos, siendo como eran amigos desde la infancia. Además, Sócrates nunca parece interesado en ocultar su relación con el dios. Al contrario, sale a mencionar en diversos diálogos y es motivo incluso de una tensión especial en la apología. Muchos intérpretes posteriores han considerado extraña, cuando menos, esta actitud de Sócrates. En la medida en que una relación de este tipo con la revelación divina no parece encajar demasiado bien con sus intenciones en la racionalidad y en la reflexión crítica. El interlocutor, el intenso de encajar todo lo que ha llevado a frecuentes debates acerca de cuestiones tales como si se debe atribuir un contenido o cognitivo o no a las investigaciones del espíritu divino. Es decir, si podemos verlas como una mera corazonada, si cabe considerarlas externas o internas. Dicho de otra forma, si habla el Dios o más bien el propio Sócrates. Y exactamente qué clase de autoridad hay que asignarles. Los diálogos socráticos de Platón, sobre todo los de juventud, no son de mucha ayuda para resolver esta cuestión. Al hablar de sus inspiraciones divinas, Sócrates se interesa más que por las razones que va detrás de ella en una reflexión posterior. En la medida en que no alcanza a ver estas razones, apela al acierto demostrado por la voz en el pasado. Sócrates se mantiene fiel así su principio de atender únicamente el razonamiento que en cada caso le parece el mejor. No obstante, es obvio que en algunos casos admite como mejores razonamientos que para muchos no cubrirían un mínimo de racionalidad. La posición de Sócrates parece defender
que no es así como deberíamos enfocar la racionalidad y que si lo hacemos es solo por darnos, es, es solo porque damos al saber humano mucho más valor del que tiene. Cualquiera que se remonte hacia atrás en sus reflexiones no tardará en dar con algo que no sea ya racional de acuerdo con el citado principio de racionalidad. Es decir, pronto dará con una idea a la que prestó atención sin haber reflexionado sobre ella. No parece demasiado importante. Si esta premisa original no reflexionada es una idea recibida y aún no comprendida, incluso una idea innata, una disposición temporalmente, un instinto, etcétera. En la Atenas del siglo V antes de Cristo, no es extraño que alguien viese allí la voz de Apolo, el dios de la luz y la verdad. Para Sócrates, su racionalidad dependerá en todos los casos y exactamente por igual de su examen posterior. Cuanto más amplio y sostenido, mejor. No parece que tenga más que decir sobre la cuestión. Esa idea se puede ampliar mediante la respuesta que da Sócrates a su amigo Gritón en el diálogo del mismo título. El filósofo se encuentra en prisión y en espera de ser ejecutado y su amigo le insta a escapar. La tenaz negativa del maestro a hacerlo resulta del todo incompensable para su discípulo, más aún cuando ambos coinciden en que el resultado del juicio es injusto, que por tanto Sócrates no debería y que por tanto Sócrates no debería de ser ejecutado. Por sin embargo, sería un grave error tratar de escapar a este resultado, pues su compromiso con las leyes y los procedimientos de la ciudad que han llevado hasta él es previo y de toda punta insuperable. Sócrates apela a su nacimiento, a su crianza y a su educación para mostrar que atentar contra estas mismas leyes el día en que sus consecuencias fueran adversas para él no podía ser en ningún caso una vía hacia la justicia. Pues ya explicaba en la apología y repetía una vez en el Critón, de hacerlo así terminaría por reproducir en su lugar de destino una situación muy parecida a la injusticia situacional, a la injusticia situación que vivía allí. La raíz del problema viajaría con él, impresa en sus actitudes e ideas. En la medida en que las leyes de Atenas son injustas y en opinión de Sócrates, no cabe duda de que lo son. La única vía justa con alguna opción de éxito para reformarlas es hacerla de acuerdo con los procedimientos que ella misma permiten. Cabe pensar que la actitud socrática hacia sus deudas es el terreno del saber, en el terreno del saber no debía de ser muy distinta. También debía de parecerle imposible romper con las premisas no reflexionadas de su reflexión, es decir, con todo lo que había recibido de la naturaleza, nacimiento, de su formación, crianza y de su tradición, educación. Cualquier pretensión de escapar a ella sería ilusión y no haría más que trasladar sobre, sobreptícamente esta misma irracionalidad a sus conclusiones. En ese sentido, cualquier avance humano en el plano del saber debe tener lugar desde dentro del modesto e imperfecto saber humano, partiendo de esta misma deudas con la naturaleza, la tradición y tal vez la divinidad, y de acuerdo con un procedimiento que éstas permiten. Tanto el principio de racionalidad propuesto por Sócrates como el arte helénico de conversación que desarrolla de acuerdo con él, habría sido elegido entre otras cosas, pero no pedirle ninguna falsa huida de este tipo. La impiedad de Sócrates, la versión que da Sócrates al comienzo de sus discursos de los cargos por lo que se les juzga, no se ajusta demasiado a los cargos formales que se habían presentado contra él.
en cierto modo da una interpretación filosófica mejorada de estos cargos, en el sentido de acercarle al debate más serio y reflexionado con los filósofos naturales y los sofistas. Si atendemos a su tenor literal, tal como se recoge en la Apología de Platón, los cargos presentados apelan cuestiones más de fe. Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Se ha hablado mucho sobre la solidez y la justicia de estos cargos. En otra apología, nada menos que la del siglo IV después de Cristo, el retorno bizantino, Libanio, seguía dirigiéndose al pueblo ateniense, retóricamente, por supuesto, a cuenta de esa vieja cuestión. Anaxágoras fue justamente encarcelado por su blasfemia en relación con el sol y la luna. Expulsasteis a, expulsasteis a Protágoras con razón por preguntar si los dioses existían o no. Fuisteis prudente al ofrecer una recompensa a quien matara a Diójares, pues se reía de Ulises y de su inefable misterios. Pero, ¿quién puede decir que haya un argumento o un libro de Sócrates acerca de los dioses que sea contraria a la ley? Una vez más, el argumento no estaba falto de razón. La relectura crítica de los relatos religiosos había ido muy lejos a la Grecia clásica. Ya en el siglo VI a.C., Genópotes había propuesto Descartes los episodios de baja pasión de los mitos recogidos por Homero y Hesiodo, y sugerido de la idea de lo que había un solo Dios y que además era naturalmente bondadoso. Teágenes de Regio respondió inmediatamente con la primera interpretación lógica de estos relatos y sugirió entender la batalla de los dioses como una alegoría del conflicto entre elementos físicos. El ateniense Anaxágoras y sus discípulos cultivaron activamente esta clase de interpretaciones causi, mecanis, me, causi, cuasi mecanistas, y se atribuye a Diógenes de Moles un manuscrito en el que los dioses tradicionales son entendidos como otros tantos estadios en la evaluación del universo, el cual es dirigido por un Dios único, asimilable a la mente, que ordena todas las cosas para el bien de la humanidad. En cierto punto de las nubes sabe el nombrar de Sócrates de Melos, un equívoco dirigido sin duda a sugerir que albergaba opiniones parecidas a las de Diágoras de Melos, yendo más lejos aún. Xenofonte le atribuye toda una teología crítica que va en la línea de estos filósofos críticos. Lo cierto es que nada de lo que nos ha llegado acerca de Sócrates se opone realmente a esta clase de ideas. Y eso no es poco si tenemos en cuenta que sus discípulos difícilmente iban a insistir en los aspectos más ortodoxos, heterodoxos del pensamiento religioso de su maestro, cuando su primer motivo para escribir solo él era de defenderle de las acusaciones de impiedad. No obstante, a la vista de lo lejos que le había llegado otros filósofos en el cuestionamiento de la religión tradicional, es difícil pensar que Sócrates destacara en este terreno, y sea por motivos apológicos o por la razón que sea. Si algo supiera los testimonios que nos han llegado, es que Sócrates destacaba más bien por su prudencia en estas cuestiones. En la Atenas de la época, la religión era mucho más un asunto de prácticas que de dogmas. El repertorio canónico de mitos, por decirlo así, era el que podía encontrarse en la obra de poetas antiguos como Homero y Hesiodo, pero los nuevos poetas también podían realizar aportaciones propias en la medida en que ellos también estaban inspirados por los dioses. En general, estos eran presencia mucho más activa y próxima de lo que son hoy para la mayoría de nosotros. Y la piedad consistía ante todo en saber atenerse a las reglas que gobernaban la relación entre los dioses y los hombres. Los ritos no quedaban, no quedaban circunscritos a los templos o a los actos públicos que se celebran
periódicamente en la ciudad, aunque estos eran frecuentemente y se daban por su supuesta la y se daba por supuesta la participación de todos los ciudadanos. Un sinfín de momentos de la vida cotidiana y doméstica incluía elementos marcados de la liturgia religiosa, cada uno de ellos perfectamente definido por la tradición y dirigido a ganarse el favor de algunas deidades ligadas a un aspecto específico de la vida o incluso a un lugar concreto. Sócrates no había sido ninguna excepción en este sentido. Tengo yo también mis altares y mis cultos domésticos y patrios y todos los demás cosas de este índole que tienen los atenienses, declaran el Eutidemo. Según Xenofonte, lo mismo podía decirle de sus participaciones en los festivales y en los altares públicos. En algunos diálogos de madurez, Sócrates critica el empeño de algunos por dar una explicación más verosímil de los mitos. Típicamente las consideraciones religiosas y las racionales se mezclan en la crítica de Sócrates sin que en ningún momento surja un conflicto entre ellas. En el Pedro, Sócrates dice obedecer una vez más a unas indicaciones del dios Apolo al no investigar las cuestiones relacionadas con los dioses. En este caso, la célebre inscripción del templo de Delfos conócete a ti mismo. Pero al obedecer las órdenes de Dios, Sócrates estaba obedeciendo también en una segunda reflexión las mejores razones que él mismo podía darse, pues el proyecto de investigación, cuestiones tan alejadas de su experiencia e intereses prácticos resultaban ocioso hasta el punto de vista de ser ridículos. La condena socrática de estas incursiones en terrenos sagradas, típicamente tibia también, no tengo tiempo para estas cosas, se limita a decir, contrasta con el diálogo entero que lo retrata en esta misma ocupación. En efecto, Sócrates se pasa todo el eotifrón discutiendo sobre cuestiones divinas, aunque también este caso puede entenderse que obedece a las órdenes de Apolo, pues atiende estrictamente a aquello parte de los asuntos divinos que afectan de forma directa a los asuntos humanos. El Eutifron es un diálogo ambientado en un trámite previo a los juicios socráticos, después de que Méleto presentara sus cargos y el acusado debía ir a ver al arconte rey, que era el magistrado responsable de los casos relacionados con la religión de la ciudad para que determinara el procedimiento a seguir. ¿Fue Sócrates un freno para la ciencia? Se ha dicho que Sócrates fue responsable de desviar el interés de los objetos a las ideas, de, de retrasar con ello unos cuantos siglos el progreso científico. Ciertamente, Sócrates se desmarca de los filósofos naturales al centrar su interés en el hombre y la virtud y en diálogos como el Fedón o el Fedro manifiesta expresivamente que los asuntos de la física escapan tanto a las capacidades como a los intereses de los propios. El hombre como experimento, no obstante, en los diálogos platónicos de juventud, lo que se considera más próximo a Sócrates histórico, esto no establece ningún tipo de corte entre la investigación de las ideas y la investigación de los objetos, o entre la ética y la física. De hecho, la cuestión ni siquiera se plantea. Sócrates simplemente es coherente con su idea básica de que el hombre no puede avanzar en el conocimiento si no es a partir de un asunto radical de carácter limitado de su experiencia y de su interés. No tiene nada de extraño, pues, que sus investigaciones se orienten hacia el contraste de las experiencias e intereses de los distintos hombres y que el mejor laboratorio para Sócrates sea una plaza pública. Pero eso no significa que Sócrates rechace la experiencia directa con los objetos o los conocimientos que versan sobre estos. En un diálogo, Sócrates como es el Cármides, Sócrates
deja claro que para alcanzar el saber deberán examinar no solo los dichos, sino también los hechos, y que el verdadero saber consiste al fin en conocer de forma exhaustiva los objetos y experiencias implicadas en cada situación. La crítica de Sócrates a los filósofos que le preceden y también a los que llegan siglos después no va más allá de decir que confían demasiado en sus capacidades de acceder directamente a una experiencia que no esté limitada por su propia perspectiva. Si es preciso atribuir a alguien el papel de freno de la ciencia, Platón probablemente sea mejor candidato que Sócrates. En efecto, la distinción entre los dichos y los hechos y la insistencia en que el saber debe interesarle solo por los primeros ignora los segundos, es algo que emerge progresivamente en los diálogos platónicos de madurez, amparado en una teoría que va mucho más allá de lo que Sócrates sugiere más en sus primeros diálogos, la teoría de las ideas. Aquí hay una pregunta, una hipótesis. Entonces, parte de dos, de comprobación, preferencia, diálogo, preferentemente diálogo, mantenimiento de la hipótesis hasta nueva comprobación. Método socrático. Comprobación, preferencia, experimento. Preferentemente experimento. Mantenimiento, mantenimiento de la hipótesis hasta nueva comprobación. En efecto, la distinción entre los dichos y los hechos y la insistencia en que el saber debe interesarles sobre los primeros e ignorar los segundos es algo que emerge progresivamente en los diálogos platónicos de madurez, amparado en una teoría que va mucho más allá de lo que Sócrates sugiere jamás en sus primeros diálogos, la teoría de las ideas. La teoría del magistrado responsable de los casos relacionados con... Después de que Meleto presentara sus cargos, el acusado debía ir a ver el arconter, que era el magistrado responsable de los casos relacionados con la religión de la ciudad, para que determinara el procedimiento a seguir. Precisamente en el llamado pórtico de rey, Sócrates se encuentra con el ciudadano que da título al diálogo, que se considera a sí mismo un experto en los asuntos de los dioses, enfrentando a la pregunta, ¿qué es la piedad? Este ensaya la definición de que la piedad consiste en hacer aquellas cosas que agradan a los dioses. La respuesta socrática gira en torno a una cuestión que había preocupado ya en Genófanes, muchos años atrás, y que era un argumento de repertorio de los sofistas que para escurrirse en las conversaciones, a saber, las niñas y las indignidades que llenan la página de Homero y Hesiodo y que vuelven imposible reconocer que es agradable o no para los dioses. Se demuestra así que Sócrates sí estaba dispuesto a sumarse abiertamente a las visiones críticas de los mitos, cuando estos dejaban sin guía moral a los hombres. Ni siquiera la corrección que propone Eutífron, en el sentido de considerar pío solo aquello que sea agradable a todos los dioses y no solo a algunos de ellos.
es suficiente para Sócrates. Eutifrón se hunde sin remedio a los equívocos, a las, en los equívocos y las contradicciones mientras intenta responder si algo es bueno porque es querido o querido porque es bueno, ya sea el criterio de los dioses o de los hombres. Se ha dicho que la derrota de Atenas frente a la Esparta en la guerra de Peloponeso, pocos años antes del juicio de Sócrates, había dado lugar a una crisis religiosa entre los atenienses, que echaban la culpa de sus miserias al relajamiento de sus prácticas religiosas y la consiguiente animadversión de los dioses. Eso tal vez podría explicar que una crítica tan extendida a la religión tradicional como la que expresa Sócrates en este diálogo pudieran dar lugar a una reacción tan furibunda entre sus conciudadanos. No obstante, es probable que no fueran estas críticas lo que más pesara en su juicio. El propio Sócrates apenas presta atención en este asunto en su discurso de defensa y dedica, en cambio, gran atención al espíritu divino o a Daimonion, que lo acompaña desde joven. Cuando tiene que resumirle a Eutifron los cargos que se pesan sobre él, se queda en que dice que soy hacedor de dioses. En efecto, la relación de Sócrates con el espíritu divino podía resultar mucho más explosivo que la crítica a las tradiciones en un contexto como el descrito. Los nuevos dioses debían ser aprobados por las autoridades atenienses y la idea de que dioses traídos de fuera pudieran inspirar actitudes contrarias al bien de la ciudad encajaba perfectamente en el ambiente paranoico del momento. Por otro lado, no podía decirse que aquella divinidad observara el comportamiento esperable. La relación entre los dioses y los hombres en general, un asunto público y mediado por el culto, una divinidad que mantuviera una relación continuada, íntima y directa con un individuo en particular era un hecho original y por ello mismo aún más inquietante. En el Eutifron, los sucesivos intentos de defender la piedad progresan hasta convertirla en un siervo que presentan los hombres a los dioses. De entrada, estos servicios parecería ser los sacrificios y las oraciones que les ofrecen atenienses, todos los atenienses, Sócrates incluido. Pero, ¿de qué les sirve a los dioses estos sacrificios y oraciones? ¿No debería no debería ser de otra naturaleza el servicio prestado por los hombres? Sócrates insiste varias veces en esta pregunta y se lamenta de un modo inusual cuando Eutifron no es capaz de dar otra respuesta. Por muy poco, Eutifron había podido decirme lo más importante de lo que yo te preguntaba, si hubieras querido. El diálogo reprende inmediatamente la línea habitual de las obras del periodo más socrático de Platón. Eutifron solo sabe explicar las utilidades de los sacrificios para los dioses diciendo que les complacen, por donde la conversación vuelve al mismo tiempo punto en el que había comenzado. Sócrates juega con la idea de que entre los dos solo han logrado construir un laberinto. Cuando propone volver a empezar y su interlocutor se excusa y poco menos que huye de él, algunos intérpretes han pensado, no obstante, que tal vez en este caso la apología encubría una respuesta concreta a la pregunta y que Sócrates pretendía llevar hasta sus últimas consecuencias las reinterpretaciones en clave moral de los dioses, en una línea próxima a la teología racionalista que la atribuía Xenófonte. Desde este punto de vista, el único servicio que los hombres podrían prestarle a los dioses sería su propia voluntad, por donde Sócrates debería de ser visto como el propio servidor del dios Apolo y, y su actividad filosófica como el servicio más apreciado por los dioses.
Desde este punto de vista, la continuidad entre la experiencia religiosa y la actividad filosófica de Sócrates sería completa. La ironía. Si alguien pensaba que Sócrates depositaba alguna esperanza en el resultado del juicio, su último alegato antes de que la condena debería convencerle del contrario, de casi la impresión de que Sócrates nada menos se cansa de argumentar. Sus últimas palabras vienen a ser que si sigue insistiendo en lo que ha estado diciendo desde el principio, a saber que todo cuanto ha hecho para verse acusado en un juicio por impiedad, lo ha hecho por obediencia a un Dios. No lo van a creer. Que si trata de explicar de otro modo, tampoco lo van a creer. Y que cuanto más insistía, menos aún lo van a creer. Para explicar esta curiosidad, situación, recurro a la palabra ironía. No me creeréis, pensando que hablo irónicamente. Es la única vez que Platón pone esta palabra en boca de Sócrates. La ironía tiene su origen en uno de los personajes habituales de la comedia griega antigua, el Eirón, cuyo rasgo característico consistía en ocultar o rebajar engañosamente sus verdaderas habilidades con el fin de sacar ventaja al pretencioso alazón, su pareja típica en el escenario. No hace falta decir que en un primer momento el término tiene un sentido bastante negativo, ligado al engaño y a la tamadurez a la tomadura de pelo. Aristófanes sitúa al ironista directamente entre los monterirosos, los timadores y los charlatanes. Cuando ya se ha votado con su condena, Sócrates se dirige de nuevo a sus jueces para decirles: quizá creéis, atenienses, que yo he tenido condenado por faltarme la palabra adecuada para haberlos convencido. Está muy lejos de ser así. En efecto, pudiera bastado con haber llorado, suplicado y dicho cualquier cosa que los jueces desearan oír con el fin de ganarse su favor. Es decir, con que se hubiera comportado como un auténtico Herón de comedia, y se hubiera aprovechado de los ingenua presunción de los atenienses. Se discute si esto es el sentido que debe darse a la palabra ironía, cuando otros personajes de los diálogos socráticos lo acusan de ello, y son unos cuantos los que lo hacen. Cada caso tiene su contexto y, por supuesto, no hay cuestión fácil de resolver. Es posible que quienes no habían entendido mucho trato con Sócrates lo acusarían lisa y literal y llanamente de mentir. Ya no lo es tanto que lo hicieron personas con lo conocían, que lo conocían, también como discípulos Alquíbiades. Pero cuando se trata del significado que el propio Sócrates pudiera dar a la palabra, la cuestión se reduce a si estamos dispuestos a considerar que el pensador era torpe al hablar, pues nadie puede pretender que sus discursos en la apología sea un engaño mínimamente competente. Tal vez por ello la mayoría de los intérpretes opta por situar la ironía socrática más cerca del significado del que le dará Aristóteles unos años después. Es probable incluso que Sócrates hiciera una contribución importante a este cambio en el sentido de la palabra, y el cambio en cuestión se resume en que todo aquello que Eirón de la comedia se esfuerza por ocultar, el ironista de Aristóteles lo muestra bien claramente para quien quiera o sepa verlo. Es decir, ambos ironistas aparentan ser menos de lo que son. Ambos afectos una modestia excesiva, pero uno lo hace con engaño y otro no del todo. Deja pistas para reconocer su engaño, que al menos algunos deben poder detectar. La supresión del ánimo del engañar explícita el pentismo, ennoblecimiento de la ironía, que pasa para ser marca de distinción y refinamiento. No hace falta decir que para Aristóteles
El ejemplo paradigmático de esta ironía es Sócrates. No le hace falta decir que para Aristóteles el ejemplo paradigmático de esta ironía es Sócrates. En su versión más característica, la ironía socrática toma la forma de un elogio excesivo en sus interlocutores. Como ejemplo, cuando Sócrates se propone como discípulo Eutifrón, o bien toma la forma de gestos que denotan una gran inferioridad, como cuando Sócrates tiembla de miedo al oír que Trasimaco levanta la voz. El carácter infundado de estas exhibiciones de modestia se pone claramente de manifiesto a las pocas páginas e incluso a las pocas líneas. Para quien ha leído a unos cuantos diálogos socráticos, es sencillamente imposible no ver ironía en estos pasajes. De hecho, no cabe duda de que la escritura jugó de que la escritura jugó un papel en todo esto. La ironía surge de forma natural cuando el autor de tragédias, de, de tragedias o de diálogos socráticos elabora variaciones sobre un tema que su lector conoce perfectamente y cuyo desarrollo es capaz de anticipar. Pero podía decirse lo mismo que la mayoría de quienes escuchaban a Sócrates en vivo. Y con él terminó la tragedia. Y con él terminó la tragedia. En la antigüedad circulaban toda clase de anécdotas jocosas sobre la especie de relación que existía entre Sócrates y el autor trágico Eurípides, en general dirigidas a sugerir que era Sócrates quien le escribía, o por lo menos la inspiraba. Las tragedias. Es probable que no hubiera nada detrás de ello más allá de la mera afinidad intelectual que él entendía público de Atenas, veía entre las obras de Eurípides y el espíritu argumentativo, optimismo y moralista de Sócrates en su obra El nacimiento de la tragedia. En su obra El nacimiento de la tragedia, Nietzsche asegura que la tragedia se basaba en el equilibrio entre este espíritu socrático que bautiza como Apolineo y lo que llamaba el impulso dionisiaco ligado al caos, el dolor, la violencia. Según Nietzsche, la influencia de Sócrates fue la responsable de la muerte del género, al romper este equilibrio con la obra de Epicuro, Eurípides y en general en el ambiente cultural griego, más allá de lo que puedan pensarse de la teoría de Nietzsche, el género trágico no sobrevivió a la época de Sócrates. En la imagen, escena de la Medea de Eurípides representa en un vaso griego del siglo IV antes de Cristo. Más allá de lo que puedan pensar la teoría de Nietzsche, el género trágico no sobrevivió a la época de Sócrates. En la imagen, escena de la Medea de Eurípides representa en un vaso griego del siglo IV antes de Cristo. Algunos han sugerido que estos elogios exagerados podrían no ser más que fórmulas de cortesía, otras que la intención de Sócrates no iba más allá de encabonar al otro para animarle a hablar. En ambos casos, sin embargo, debe reconocerse que Sócrates lleva la cortesía mucho más lejos de la que parecería necesario. No solo se pretende como un discípulo, sino que se comporta en todo momento como tal. Acepta cuanto diga su interlocutor, sin oponerle otra cosa que no sean preguntas. Lejos de competir con él por imponer sus ideas, la apremia para que lleve más lejos las suyas. No puede decirse que sea una conversación al uso ni al de ahora, ni menos aún si tenemos en cuenta el carácter competitivo de los griegos y al de entonces. Los cielos me obligan a servir de partera, pero me han negado el dar a luz. Por eso no soy sabio en modo alguno. Sócrates en el Teteto. De acuerdo con los términos de esta
En el Tetétoro, Sócrates propone una clave para entender esta inusual forma de conversación cuando asegura que practica el mismo oficio que su madre, que era comadrona. De ahí procede la tradición de dar al método socrático el nombre de mayéutica, que significa obstetricia en griego. De acuerdo con los términos de esta analogía, Sócrates también ayuda a dar a luz, pero no al cuerpo, sino al alma, y no hijos, sino ideas. Por lo demás, ambas son modestas artes humanas de la especie que Sócrates ponía siempre como modelo. Es más, la analogía parece escogida para subrayar la modestia de arte socrática, pues en ambos casos se trata meramente de asistir al parto de otro, sin poner nada propio. Si trasladamos la analogía al escenario de los diálogos platónicos que se consideran más próximos a Sócrates, entre los que no acostumbra a figurar el tetetro, el resultado del parto o de esa extraña conversión basada en la modestia superlativa debería ser que el interlocutor termine por contradecirse a sí mismo sin necesidad de que lo haga Sócrates. En el fondo, el parto no habría hecho sino empezar en este punto, lo que empieza a volver incómoda toda esta analogía y recomienda volver al escenario de las conversaciones. En los diálogos más socráticos del Platón, las conversaciones no terminan propiamente, sino que se interrumpen, del mismo modo que no se llega a un acuerdo, sino a una aporía. La diferencia con los diálogos de épocas posteriores de Platón podrían resumirse en que las conversaciones se prevé más larga, pero la modestia sería una buena palabra para describir esta disciplina del pensamiento en que parece consistir el arte socrático. Se trataría de que el pensamiento se impusiera más límites del que la existencia humana le dispara habitualmente, de que los buscara de forma deliradas a través de las contradicciones como único camino abierto a los hombres para superar estos mismos límites al término del proceso. Para quienes acepten la descripción del método socrático, el exceso de modestia en que consiste la ironía para Aristóteles no describe solo algo agrucia puntual dirigida a facilitar cierta fase de la conversación, sino la estrategia socrática en su conjunto. En la completa teoría de la ironía que elaboró el retor quintiliano en el siglo I después de Cristo, a partir de la relevación de las ideas de Aristóteles que había propuesto ya Cicerón en siglos antes, la ironía ha perdido aquella relación estrechada que mantenía con la modestia, igual que en las definiciones de los diccionarios actuales. La trata de decir algo por dar a entender otra cosa y más específicamente lo contrario de lo dicho. La ironía se ha convertido así en un juego serio y refinado, en un magnífico entretenimiento cultivado y también en una forma de separar a quienes entienden de quienes no. Quintiliano distingue entre la ironía como trapo puntual que apenas afecta a unas pocas palabras y resulta relativamente fácil de detectar, de la ironía como figura, que vendría a ser una versión ampliada y mucho más sutil de lo anterior, y que afectaría en todo el discurso de ironista. En el caso extremo, podría ocurrir que todos y cada una de las palabras que éste dijera conversaran su sentido corriente, y sin embargo fuera manifiesto, para quienes supieran verlo, que el discurso en su conjunto tenía un sentido opuesto al pretendido. Esta forma de ironía podía llevarse tan lejos como se quisiese y podía llegar a caracterizar una vida eterna. El ejemplo que ofrece Quintiliano de esta última situación, de nuevo Sócrates, es de nuevo Sócrates. Ciertamente cuando uno adopta esta perspectiva resulta muy difícil no ver todas y cada una de las palabras y los comportamientos de Sócrates como partícipes de esta figura irónica global. En el más sabio, pero se es el más sabio, pero se presenta como el más ignorante. En todo momento guía la conversación, pero simula de dejarse llevar por ella. Solo ocupa de la verdad, pero habla de forma irónica. Es el maestro
por antonomasia, pero se hace pasar por un discípulo. Enseña la más alta sabiduría, pero siempre parece estar hablando de herreros y zapateros. Y de hecho, no tiene problema para impartir ese mismo saber al primero que se encuentre por la calle. La mayoría de las veces, incluso en el mercado, justo al lado de los que cambian monedas. Los demás aspectos de la biografía de Sócrates abundan en la misma dirección. Siendo el más noble de los hombres, va probablemente vestido y descalzo todo el año. En el juicio dice que solo puede pagar una mina como multa a cambio de su vida, cuando Protágoras habría llegado a cobrar 100 por un solo curso. A pesar de su legendaria continencia frente a los debilidades y placeres humanos, los escenarios de sus diálogos raramente son más dignos que una opípara cena con la borrachera incluida y una visión al gimnasio para espiar a jóvenes apuestos, por no hablar del juzgado y la prisión. Es un hombre que vive solo para la filosofía, pero tiene una esposa. Algunas tradiciones hablan de 2 esposas y 3 hijos, y su vida familiar es generalmente descrita como una zapatiesta interminable. La cosa llega incluso a su aspecto físico, lo que debería empezar a hacernos sospechar acerca de quién mueve realmente los hilos de esta estrategia irónica. En efecto, casi todas las descripciones que nos han llegado de Sócrates coinciden en lo feo que era y en su gran parecido con Sileno, su figura mitológica a medio camino entre los dioses y los hombres, que evoca a un hombre primitivo bárbaro e incivilizado. En una descripción que cita a menudo, Nietzsche destaca sus ojos de cangrejo, sus labios gruesos y su vientre colgante. Y llama la atención sobre el hecho notable de que fue el primer gran heleno de quien se dijo que no era guapo. En la antigüedad circulaba la anécdota del sabio origen tracio llamado Sopiro, tomado probablemente del diálogo del mismo título escrito por otro discípulo de Sócrates, Fedón de Elis, cuya especialidad consistía en adivinar el carácter y las costumbres de las personas a partir de su fisonomía. Según se decía, al encontrarse con Sócrates, el hombre diagnosticó al instante estupidez, interperancia y lujuria ante las carcajadas de los discípulos presentes. Sócrates salió en defensa, una vez más, de la sabiduría de los interlocutores, asegurando que todos aquellos vicios lo eran bien propios por naturaleza y que solo lograba vencerlos con mucha disciplina. La tragedia posterior no hizo abundar en esta misma línea, de forma sin duda interesada. La escuela aristotélica o peripetática convirtió a Sócrates en un hombre sin ninguna educación, grosero e ignorante. El filósofo Aristógeno le retrataba en el siglo IV a.C. como un ser colérico, sensual y dominado por la lujuria, sin diferenciar este punto entre hombres y mujeres. Muy pronto se le atribuye una amante, Mirto, que la tradición posterior convirtió en segunda esposa y le asignó 2 de sus hijos, pero finalmente proclamó que Sócrates había sido bígamo. Más lejos aún de la imagen que tenemos de él, se le llegó a tildar de avaro y usurrero. Los excesos de los propietarios encontrarán respuesta en autores como Plutarco, ya en el siglo I antes de Cristo. Pero es importante no perder de vista que la burla acompañaba a Sócrates ya desde sus orígenes, cuando era personaje habitual en las comedias de su tiempo. Se ha dicho que la filosofía guarda una relación particular con la risa, en la medida que es la respuesta que cabe esperar ante el cuestionamiento del sentido común. Siendo Sócrates el primer filósofo que asume de forma deliberada este papel, la
La burla forma parte inseparable de su figura. De acuerdo con lo dicho, tanto la fealdad de Sócrates como sus demás rasgos y atributos deben entenderse como una máscara. Todos estarían cuidadosamente moldeados por encajar en el método que resume el discurso de apología. Tanto es así que detrás de esta máscara ya no debería buscarse al maestro, sino más bien a sus discípulos. Es decir, no a un Sócrates histórico, sino a un autor posterior como Platón, Xenófotes o Cicerón, el cual construye y mueve los hilos de personajes de acuerdo con las especificaciones del método. En definitiva, Sócrates se habría confundido con el método que habías creado hasta el punto de que no quedaría nada del hombre real. El ejemplo extremo de todo esto tal vez sea el hábito de Aristóteles y de todos los lógicos posteriores de usar a Sócrates como protagonista modelo de sus silogismos, en combinación tan cargada de ironía, nada intencionado en este caso. Como todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. Sócrates es mortal. ¿Verdadero o falso? Algunos especialistas consideran que este busto en mármol podría basarse en una estatua de bronce comisionado por los discípulos de Sócrates poco después de su muerte. Se reconocen los rasgos habituales en las descripciones de las fuentes escritas. No obstante, las reproducciones visuales de Sócrates están tan sometidas como las escritas en la interpretación de cada autor y momento. No obstante, es un rasgo propio de la ironía. Una vez que comienza a actuar, su contagio no se detiene fácilmente. Así, a partir del romanticismo, se abre paso a la idea de que la ironía de Sócrates podría girarse también contra él mismo. Para autores como Schlegel y Kierkegaard, ya no estaba tan claro que él mismo supiera hacia dónde llevaba a sus interlocutores. Sócrates se convertía de este modo en el ironista más puro que haya existido jamás, y por ello mismo en el individuo más auténtico y misterioso. Tal vez incluso la ironía de los diálogos platónicos estuvieron ahí para encubrir el hecho de que el propio Platón no sabía qué pensaba Sócrates. En este ambiente de ideas se entiende otra frase célebre de Nietzsche: Sócrates tenía un alma, pero tras ella otra más, y tras la segunda, una tercera. En la primera de ellas, Xenófotes se instala para dormir. En la segunda, Platón. En la tercera, una vez más, Platón, pero Platón con su propia segunda alma. Así sucesivamente cabe pensar, no es fácil sustraerse a la impresión, sin embargo, de que no en esta clase de lecturas supremamente irónica se pierde de nuevo al pensador que perseguía un saber modesto y humano, o al menos eso decía. Los atenienses no lo creyeron y a muchos de sus lectores posteriores han seguido sin hacerlo.